Las alianzas con sectores diversos en el movimiento de derechos humanos también pasaron a representar una cuestión estratégica relevante. Los jueces se constituyeron un objeto de análisis y en términos políticos comenzamos a participar en los debates por el contenido del discurso judicial. Siempre tuvimos una preocupación, un trabajo en temas judiciales, pero hasta ese momento solo habíamos intentado acciones judiciales dirigidas a castigar las acciones de terrorismo de Estado, violencia policial o la investigación de torturas, o la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero sin embargo la crisis nos puso ante una disyuntiva política y ahí el CELS y otras 5 organizaciones que decidimos agruparnos, decidimos avanzar en propuestas que mostraran un posible camino para emprender reformas sobre la Corte Suprema, con la idea de que pudiera empezar a recobrar alguna de la legitimidad perdida, un poco de la legitimidad política perdida, y decidimos insistir con la necesidad de trabajar seriamente para el fortalecimiento institucional. El síntoma, para contarles un poco, el síntoma de ese momento era un clamor social básicamente de desinstitucionalización. En general en las calles se escuchaba que se vayan todos, la gente salió a golpear las cacerolas, a pedir que se vayan todos. Esto quería decir que se fueran todos los políticos y también que se fueran los 9 integrantes, fundamentalmente los 9 integrantes de la Corte Suprema, que en ese momento gobernaba el Poder Judicial. Nosotros vimos que era necesario trabajar en pos de procesos de institucionalización ante estos reclamos para pensar qué venía después de los más que seguros juicios políticos que se iban a impulsar contra la Corte Vieja. La idea central que nos movió fue trabajar para reconstruir su legitimidad democrática y lograr una Corte que se constituyera como actor político y comenzara a debatir. Y por eso era clave pensar en el proceso de renovación y elección de los jueces para que se debatiera el perfil de juez y se hiciera explícita la discusión política que queda siempre tras de ese tipo de elecciones. Antes el sistema político lograba equilibrio sobre la base de la negociación partidaria. O sea, como en casi todos los países por la Constitución, los jueces de la Corte Suprema se eligen con la propuesta del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado. Esto era se hacía a través de una negociación política y la Corte se integraba sin más. Para nosotros había que tratar de romper estas lógicas, aparecer con propuestas concretas. Esto fue nuestra estrategia, una estrategia de acción fundamentalmente, e ingresar como nuevos actores en temas de política judicial, nosotros y otras organizaciones, de las que voy a hablar después. Dejamos entonces estas ideas en un documento que firmamos con estas organizaciones que se llamó Una Corte para la Democracia. Este título ya reflejaba la idea de que era indispensable depositar la mirada en la Corte Suprema para fortalecer la democracia, pero también que no todo trabajo de reforma judicial implicaba por sí una opción por la democracia. En este documento básicamente propusimos, las propuestas estuvieron dirigidas al proceso de renovación que debía darse sobre el máximo tribunal del país, pero sobre todo a la renovación de las reglas del juego con que se debía impulsar una reforma sustantiva del resto del Poder Judicial. O sea, debían cambiarse los nombres, pero no alcanzaba con eso. El Poder Judicial, y con esto me refiero a todas sus estructuras, estuvo conformado siempre, históricamente en Argentina, por una gran familia, la familia judicial, que supo mantener y justificar sus privilegios y no prestó demasiada atención nunca al contexto. Esto era algo que había que empezar a cambiar de algún modo. Y en este contexto, para comenzar a ver algún cambio en la integración de la Corte, propusimos un sistema de selección de jueces que previera una instancia de participación ciudadana para poder influir de algún modo en la elección de los candidatos y que pudiera prever algún estándar mínimo que asegurara cierta idoneidad y compromiso con el cargo. O sea, la Constitución prevía la elección del candidato por el Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado. Sin embargo, nosotros tratamos de impulsar, si se podía, a través de alguna reforma reglamentaria, una manera de intervención de la sociedad civil en esta nueva discusión sobre la conformación de la Corte. Pero además de eso, propusimos una serie de medidas destinadas a mejorar las decisiones y hacerlas más transparentes y que empezar a convertirse verdaderamente en un tribunal constitucional. Y dos últimas cuestiones que tocaban directamente la idea del poder judicial que se consideró siempre, históricamente, como una casta privilegiada, que fueron dos temas muy puntuales, pero que para nosotros eran o son indicadores de lo que es el Poder Judicial en Argentina, y es
la necesidad de que los jueces también paguen el impuesto a las ganancias, al igual que todos los ciudadanos, y la necesidad de que se pudiera acceder a las declaraciones juradas de los bienes de los jueces. Cuestiones que parecen muy menores, pero que generan una resistencia increíble hacia dentro del Poder Judicial y que hasta el día de hoy todavía no se ha logrado modificar. Bueno, la noticia es que 2 años más tarde el nuevo gobierno democrático decidió incorporar alguna de estas propuestas que nosotros habíamos hecho en ese momento y mediante un decreto el presidente decidió autolimitarse en la elección del candidato que iba a proponer al Senado a través de ciertos estándares que fijó, como los de idoneidad en el cargo, idoneidad técnica y moral, compromiso con los derechos humanos y valores democráticos. Estos eran estándares que se suponía que el presidente iba a tener en cuenta al momento de elegir a su nuevo candidato a la Corte Suprema. Una vez que el presidente designaba a su candidato, el decreto plantea la apertura de una instancia de participación civil en la que cualquiera, organizaciones y cualquier persona individual puede presentar impugnaciones o opiniones sobre el candidato. El Poder Ejecutivo, una vez recolectadas estas opiniones, analiza lo que le llega y la idea, esto no funcionó tan así, pero la idea es que hiciera un análisis fundado de estas opiniones que le llegaron y sobre esa base mandar al candidato o postular al candidato al Senado o no. Bueno, este decreto hoy está en vigencia y es un procedimiento que condiciona la selección de todos los jueces, fiscales y defensores federales argentinos. O sea, no solo hizo un decreto para limitar la elección de los candidatos a la Corte, sino que se eligen por ese procedimiento los jueces, fiscales y defensores de las instancias inferiores, que ya vienen encima elegidos a través del proceso de selección del Consejo de la Magistratura. Se llevaron adelante los juicios políticos sobre los jueces de la anterior Corte que nosotros preveíamos que se iban a llevar y ya se designaron 4 jueces, el Procurador General y el Defensor General por este procedimiento. La verdad que si uno tiene que hacer un análisis de lo que pasó, uno podría llegar a la conclusión de que este proceso de renovación de la Corte fue en alguna medida exitoso. Los nuevos nombres que integran hoy la Corte Suprema son personas que tienen cierto prestigio y cierta idoneidad para estar en el cargo. Pero no es eso a mi criterio no es eso lo más importante que sucedió, sino sobre todo que aquella pretensión de que se pudiera discutir sobre el perfil del juez del tribunal, del juez de la Corte, o sobre lo que la Corte debía hacer, sucedió, digamos, por primera vez en Argentina. Algunos ejemplos les puedo dar. En los procesos de selección de los integrantes de la Corte se discutieron públicamente sus posiciones sobre el aborto, sus posiciones respecto de las garantías judiciales en materia penal. Al mismo tiempo se discutió cómo debía quedar conformada la Corte, si era mejor una Corte con un perfil progresista, una Corte con un perfil conservador. Es más, quiero decir, se discutió políticamente cuál era la función de la Corte y qué candidatos a la Corte estaba bien que llegaran, o qué candidatos la sociedad consideraba que era correcto que llegaran a la Corte. Este fue un cambio importante. En Argentina nunca se había debatido estas cuestiones. Y no solo eso, sino que el Senado de la Nación también modificó su reglamento y las audiencias en las que elige el candidato propuesto por la Corte pasaron a ser públicas, también con participación ciudadana. Con lo cual, digamos, todo este movimiento que nosotros habíamos pretendido de institucionalización, por el contrario, el de desinstitucionalización, en alguna medida podríamos decir que fue exitoso, aunque suene feo.